¿Cuántos lo tienen? Jueces capítulo 7. Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En señal de reverencia nos ponemos de pie. Dice la Biblia: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los manos de los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar el oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más que cualquiera que yo te diga, este vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas en su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para que el pueblo y sus trompetas, y envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón de aquí, que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos, cántaros vacíos con teja ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda la tea y a la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes
cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abel-Meloá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todos Manasés, siguieron a los madianitas. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Padre Celestial. Toma el control, Padre Celestial, Señor, de todo lo que se hable, Señor, en este tiempo, Padre Celestial. Te damos las gracias, honra y el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento y regalarle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, en el nombre poderoso de Jesús. Un pasaje que desde hace rato vengo meditando en esta palabra. Vengo leyendo todos los jueces en los tiempos de Israel, cuando el pueblo de Israel pierde a Josué. Cuando pierde a Josué, Josué dice que antes de que ya entregara todo, ya él sabía y reconocía de que en cualquier momento ya él iba a partir, ya era anciano ya. Y dice que él proclama una reunión con todo el pueblo de Israel. Y él le dice al pueblo: yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Él le declara esa palabra a todo el pueblo, porque él sabía y entendía en su corazón de que ellos iban a ir tras dioses ajenos. Se levanta, dice, una generación diferente. Por eso dice la Biblia que Dios es un Dios de misericordia. Y dice que esa generación fue creciendo, pero muchos no conocieron a Dios lo que Él hizo en aquel entonces. ¿Por qué? Porque sus padres no le inculcaron a sus hijos lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel cuando los saca de aquella esclavitud. Pero el Señor es tan bueno que dice que levanta jueces, porque el pueblo de Israel comienza a desobedecer el llamado de Dios. Y yo meditaba en esto, pero sí, ellos dicen que se levanta una generación que no conoce a Dios. ¿Cómo clamaban a Dios? Era porque habían escuchado en algún momento que había un Dios que existía en los cielos, y que había un Dios que lo podía libertar de las manos de los opresores. Y el Señor comienza, dice, que a levantar jueces. Y dice que cada juez que se levantaba, Dios estaba con el juez. En todo el tiempo que ellos estaban vivos, Dios estaba con ellos. Dios los respaldaba a ellos. Pero moría uno y ellos quedaban al desierto, a la deriva nuevamente. Y el pueblo de Israel dice que volvía a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que yo entendía de que verdadera muchas veces nosotros como seres humanos, como cristianos, necesitamos tener a alguien a nuestro lado para poder avanzar. Porque no nos sentimos tan capaces de caminar solo, porque muchas veces perdemos la fuerza. Pero la fuerza no viene del hombre, viene de Dios. Dios me ha enseñado de que la fuerza viene de Él y no del hombre. Pero muchas veces estamos esperando que el hombre nos empuje a seguir avanzando. Y yo leo cada juez, sé que fueron 13 jueces. En esos 13 jueces se habla de que duraron entre 400 a 500 años. Y yo leo cada uno de ellos, y cada uno de ellos, cuando liberta al pueblo de Israel, cada uno tenía un arma para libertar al pueblo de Israel. Pero me gusta Gedeón. Gedeón no tuvo arma para ganar al pueblo de Israel. Dios le dio una estrategia más fácil a Gedeón. Y yo meditaba en esto, cuán bueno es el Señor. Como muchas veces nosotros esperamos tener algo para poder libertar de nuestra opresión. Es algo tan fácil que solamente es clamar al Señor. Es algo tan fácil.
Pero muchas veces creemos que por nuestras propias palabras, hablando con palabras obscenas o todas estas cosas, creemos que podemos hacer algo diferente cuando no lo vamos a hacer. Porque sabemos de que dice la Biblia, no hay hombre perfecto en la tierra que haga el bien y no peque. Sabemos que hay luchas y en medio de la lucha siempre podemos hablar mal, actuar mal, pensar mal y caemos en el error del enemigo. Ahora, yo titulé a este mensaje: rompe tu cántaro en medio de la transición. Yo lo tenía solamente hasta rompe tu cántaro, pero el domingo mientras yo estaba ahí cantando y adorando al Señor, yo leía un año de transición. Y una transición es difícil. Una transición cuesta. Una transición duele. Y eso fue lo que pasó Gedeón en medio de la transición. En medio de la batalla pasó una transición. Todos conocemos la historia de Gedeón. Gedeón, el Señor le llama, el ángel de Jehová le habla. Pero él encara al ángel de Jehová. Y él le dice: pero si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos pasando esto? Wow. Y yo meditaba. Pero si muchas veces no entendemos que estamos fallándole a Dios y todavía queremos pasar un momento de alegría solamente. Y estamos fallándole a Dios y queremos pasar que todo sea alegre. ¿Cómo podemos pasar momentos de alegría si verdaderamente estamos fallándole a Dios? Pero ¿qué pasa con nosotros? Como seres humanos, no reconocemos nuestros errores. Muchas veces no queremos reconocer que estamos fallando delante del Señor y queremos que todo esté en color de rosa, cuando realmente no va a ser así. Gedeón, el pueblo de Israel, antes de que Gedeón fuera escogido para libertar al pueblo de Israel, Gedeón le pregunta al Señor y el Señor le habla: hombre esforzado y valiente, levántate. Ahora, lo primero que él hace fue pedirle una señal al Señor, que fue un cabrito y un pan sin levadura. Dice que el ángel de Jehová viene y toca el pan y la carne. ¿Y qué encendió el Señor? Fuego. Fuego descendió de aquel altar. ¿Y esa señal cuál fue? Luz. Me hizo entender que nosotros somos luz en medio de los problemas. Nosotros somos luz en medio de cualquier sea nuestra situación. Pero muchas veces no lo hemos entendido todavía, que somos luz en medio de cualquier sea nuestra situación. Pero Gedeón, yo lo medito y lo medito y lo medito. Pero Gedeón quería que siempre alguien lo acompañara, porque muchas veces tenemos miedo. No queremos caminar solo. Queremos tener a alguien a nuestro lado que nos acompañe. Cualquiera cosa, en cualquier, sea donde estemos. Vengo de un mundo secular donde muchas veces en el mundo se vive lo mismo. El pandillero, para poder hacer algo, tiene que caminar con alguien a su lado. Ahora vengo a los pies de Cristo y muchas veces nos pasa de la misma manera. Para poder avanzar, tengo que caminar con un siervo a lo mío, porque si no quiero caminar, quiero retroceder. Pero Dios es un Dios de misericordia, que Dios rompe con todos los miedos. Dios rompe con cualquier sea nuestra circunstancia, pero nosotros tenemos que creerlo solamente. Y dice la Biblia que el Señor, aquella misma noche que enciende fuego sobre el sacrificio que le hizo Gedeón, le envía a derribar los altares de Baales que tenían en aquel entonces. Por eso es que estaban pasando momentos difíciles. Pero dice que Gedeón buscó a 10 amigos que lo acompañaran.
y lo acompañaron. Pero dice que lo hizo de noche porque tenía miedo. Y cuando llega la mañana dice que todos los del pueblo fueron y vieron derribado el altar de Baal. ¿Y a dónde fueron a buscar de una vez? A Gedeón. ¿Por qué fueron a buscar a Gedeón? Yo meditaba en esto. ¿Por qué fueron a buscar a Gedeón? Si supuestamente lo hizo de noche y nadie sabía nada. Porque los que iban con él, me imagino que lo sapearon. Entonces queremos gente a nuestro lado que muchas veces entonces nos van a tirar al agua, sea las cosas, nos van a tirar al agua. Mejor es confiar en el Señor, porque el único amigo fiel y justo se llama Jehová de los ejércitos. Y Gedeón pide, mientras ellos estaban en discordias, mientras el pueblo estaba buscando a Gedeón porque estaban molestos con él. Dice la Biblia que los madianitas, los amalecitas y los del oriente estaban reunidos para ver cómo atacar nuevamente a los madianitas. Y yo me quedaba con esto. Mientras uno discute, entra en contienda entre uno mismo como hermano, el enemigo está maquinando cómo derribarnos. Y nosotros no nos estamos dando de cuenta. Y vuelvo y le repito, el Señor es tan fiel y bondadoso que dice que vino el Espíritu sobre Gedeón y hizo levantar nuevamente su espíritu, su ánimo. Y dice que proclamó reunión sobre el pueblo. Y Gedeón vuelve y pide otra señal. Porque todavía no creía en lo que el Señor estaba diciendo que iba a hacer con él. Pide dos señales. La primera, del vellón, que cayera el rocío solamente sobre el vellón. El Señor a todo eso está cumpliéndole. Está viendo, le está cumpliendo, le está viendo, pero todavía no entiende. Pide otra señal. Vuelve y el Señor nuevamente le da la señal, pero todavía no ha entendido. No entendemos todavía que el Señor nos ha llamado para su obra, para algo Él nos ha llamado, pero tenemos miedo porque somos muchas veces como Gedeón. Tenemos miedo, queremos solamente ver señales para poder avanzar en el camino. Y dice la Biblia que fueron a la guerra, se hicieron reunión. Dice que habían 32,000 hombres. Wow, yo me quedaba, 32,000 hombres reunió Gedeón, porque era su pensamiento, de que entre más hombres yo tenía, más rápido íbamos a derrotar al enemigo. Pero esa no era la voluntad de Dios. El Señor primeramente le dice a Gedeón, proclama y dile el que tenga miedo que se levante de mañana y retroceda. ¿Y tú sabes cuántos retrocedieron en el camino? 22,000 hombres. O sea que 22,000 hombres estaban solamente infiltrados con temor. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué me hizo entender el Señor? De que muchas veces hay personas infiltradas a nuestro lado que están esperando solamente una mala palabra, una mala acción, algo de nosotros que nos equivoquemos, porque nos equivocamos, para retroceder y decir, por culpa de fulano, por culpa de fulano retrocedí, porque en esa iglesia, que en esa iglesia se habla, pero es que nosotros estamos haciéndole entender que ir a la guerra cuesta. Y 22,000 hombres retrocedieron. Dice que quedaron todavía 10,000. Y el Señor todavía los prueba. Y yo meditaba la vez pasada, nuestro pastor predicaba sobre este mensaje. Y cuando él dice cómo el perro lame las aguas, yo meditaba y yo veía a mi perro, y es verdad. Él busca el agua limpia y toma agua. Pero yo veía algo más. El perro tiene 4 patas. ¿Sí? Y él no se agacha para tomar agua. Él está así, y yo lo hice por prueba. Le puse la vasija al perro y él no toma agua si yo no me quito. Él está así, pendiente.
Y si yo no me quito, no tomo agua. ¿Y qué me hizo entender el Señor? De que habían 10,000 hombres en las aguas, pero 9,700 hombres se agacharon. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Estaban cansados y estaban en guerra. Y nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en guerra y queremos estar sentados solamente. Estamos en guerra y no nos levantamos. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Pero dice la Biblia: diga al débil, fuerte soy. Pero hay que clamar al Señor. Solamente es al Señor, no es al hombre, es al Señor. Y dice la Biblia que 300 hombres solamente se mantuvieron de pie tomando agua. Pero ellos no tenían arma. Dice que ellos se pusieron solamente a la orilla del río y llevaron las aguas a su boca. Y yo me imagino que ellos, mientras tomaban agua, ellos estaban así, activos a la guerra, porque estaban en guerra. Si el enemigo en aquel momento fueran atacados, 9,700 hombres hubieran muerto y 300 se fueran levantados o fueran corridos, quién sabe, de repente. Pero no era la voluntad de Dios. Dios estaba probando para ver quién era un verdadero soldado. Y el Señor yo mismo me preguntaba, ¿quién yo soy? ¿De los 22,000? ¿De los 9,700? ¿O de los 300 que avanzaron a la guerra? Sin importar cuál sea la situación, tú avanzas. Sin importar cuál sea el dolor, tú avanzas. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno y un Dios de misericordia. Y una pequeña definición rápido, porque ya el tiempo es rápido. Definición de romper: separa con violencia una cosa de otra, deshaciendo una unión. Wow. Y yo meditaba en esto. Separa con violencia. Separó a la primera multitud, separó a la segunda multitud. Gedeón quería ir con muchos hombres, pero la voluntad de Dios no era que fuera con muchos hombres, porque ¿de qué vale caminar con una multitud si hay personas con temor? ¿De qué vale caminar con tantas personas al lado de nosotros si no se atreven a ir a la guerra? Y la voluntad de Dios no era tantas personas. La voluntad de Dios eran personas que se atrevieran a ir a la guerra, que aunque estuvieran débiles, ellos estaban firmes, ellos estaban de pie sin importar su situación. Y ellos avanzaron. Cuando avanzan todavía, el Señor le da otra señal de su parte, otra señal. Y le dice: si tienes miedo de descender, anda y yo te mostraré. Si tienes miedo, busca a tu criado. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscó a su criado porque tenía miedo. Ahora, hay del ser humano tener miedo, claro, pero no está bien que le demostremos miedo al enemigo. Dice la Biblia que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y huéspedes de la tiniebla. Ahora, muchas veces infunde temor, porque me pasó a mí. Llegó una noche donde yo comenzaba a orar en medio de la pandemia, y a orar. Y yo me agarré a la palabra de Daniel, que oraba 3 veces al día. Pero tuve un sueño y comencé a tener temor. Creo que lo compartí con mi pastor. Y cuando se iban siendo las 6 de la tarde, me daba miedo, como un niño. Me daba miedo la oscuridad. Yo no quería orar. Y el Señor me regala otra visión, donde dice que yo me encontraba entre medio de los discípulos. Y Él decía: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y comencé a meditar. Verdaderamente sé que tú me amas, Señor. Verdaderamente sé que tú estás conmigo aún en medio de mi temor. ¿Tú sabes qué? Tengo que levantarme. Si yo decía que en el mundo yo no le tenía miedo a nadie, ahora ¿por qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a qué? Si dice la Biblia que el que está, aunque un ejército
acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y tú sabes qué, me levanté. Pero muchas veces tenemos miedo y no nos levantamos. No queremos quedar en el miedo. No queremos quedar ahí solamente estancados en el temor. ¿Por qué? Gedeón se levantó y aún con su temor buscó a su criado y fue y se asomó, y el Señor le da aquella visión de aquel hombre que estaba en el otro campamento. ¿Y qué me gusta? De que el Señor no le dio armas a Gedeón. Solamente dice que era un cántaro. Y un cántaro, y dentro del cántaro había una tea, que era una luz. Y en la otra mano una trompeta. Y dice que ellos eran una multitud como langostas. Ellos eran muchos. Gedeón solamente era 300. Y cada uno dice que cogió un costado. Cada uno cogió una esquina. 100 hombres en un lugar, 100 en otro y 100 en el otro lado. Y todos tenían solamente un cántaro y una trompeta. Y de repente los amalecitas comenzaron a escuchar un sonido diferente. Amén. Eso lo atemorizó. Eso lo atemorizó. ¿Por qué? Porque ellos no entendían de que ya Dios iba en contra de ellos. Ese sonido lo atemorizó. Fue lo único que hizo Gedeón y sus 300 hombres. Sonar ese sonido. Reventaron el cántaro y la luz se encendió. Cuando se enciende la luz, ellos tuvieron miedo porque ellos vieron muchas luces y solamente eran 300 luces. Y el Señor me hace entender que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Hay oscuridad, pero si nosotros estamos enfocados en una sola cosa, Dios nos hace entender a cualquiera de ellos que nosotros somos los que dominamos el territorio. Pero eso si tú y yo no lo creemos, porque si no nos lo creemos retrocedemos. Y dice que el ángel de Jehová levantó su espada, entre ellos mismos se comenzaron a matar y a huir. ¿Y quién ganó la victoria? Gedeón y su tropa. Solamente con un cántaro y una trompeta. Wow, yo meditaba en esto, porque los otros jueces, me gusta uno y que Ahot, el segundo juez de Israel, dice que él hizo una estaca y él solo ejecutó su misión. Él no fue como Gedeón. Él no decía, vengan, vamos. No. ¿Tú sabes qué hizo Ahot? Dice que él hizo una estaca, se la metió porque era zurdo. Los zurdos dicen que son letales. Y dice que él se metió su estaca aquí y fue con una carta. Y entra al mismo reino de los enemigos, de los que lo estaban oprimiendo. Y jugó su astucia, su habilidad. Le habló a los oídos y él fue engañado. Y vino a Ahot y ejecutó la misión. Solo ejecutó la misión. Gedeón no. Gedeón quería compañía. Pero aún así, la misericordia de Dios estaba con Gedeón. Que no importa si tú vayas acompañado o cómo tú estés, lo que importa es tu comunión, tu intimidad con Dios, tus pensamientos solamente que sean para Dios. Dios es un Dios de fidelidad. Dios es un Dios de amor. Yo te quiero regalar 3 puntos para terminar. Cuando permitas que tu cántaro se rompa, todo el mundo verá tu luz. ¿Qué pasó cuando Gedeón y su gente rompieron su cántaro? ¿Qué fue lo primero que se vio? La luz. Porque dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Número 2, tu sonido se escuchará. Ellos solamente levantaban la trompeta y sonaban aquella trompeta. Y de repente gritaban,
por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Yo no sé cuántas veces ellos repitieron eso, pero ellos decían, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Eso intimidó al enemigo. Y tercero, Dios te dará la victoria. Los madianitas tuvieron su victoria. Cada uno de nosotros tendremos una victoria. Pero ¿qué pasa? Ahora yo te pregunto y el Señor te hace esa pregunta. ¿Eres de los 22,000? ¿Eres de los 9,700 o eres de los 300? Los 9,700 se cansaron, pero dice que ellos no retrocedieron como los primeros 22,000, porque cuando Dios le entrega en manos a ellos, que ellos comenzaron a huir, dice que volvieron y se reunieron y siguieron y corretearon al enemigo. Se reunieron todos, porque ellos fueron, descansaron, pero vinieron a ayudar después a los 300. Pero los 22,000 no regresaron, porque ellos estaban esperando solamente algo para irme, y después echarle la culpa a otro, que yo me fui por culpa de otro. Entonces, ¿eres de los 300, de los 22,000 o de los 9,700? Hazte esa pregunta tú mismo, dice el Señor.